Buenos días, Buenos días, Katy, ¿qué tal? ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Estamos muy bien, estamos emocionados de tenerle por acá y con muchas Qué bueno, expectativas. qué bueno, qué bien. Muchísimas gracias. Pues Muchísimas gracias. mi nombre es Marta Reynoso y en nombre Marta. de CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, pues les doy la bienvenida a este directo donde estaremos conversando con Alex Rovira sobre las actitudes y comportamientos necesarios en momentos de crisis y desafíos. Alex Rovira es un conferencista, escritor, economista español con una vasta trayectoria y con una audiencia leal en diferentes países. Así que gracias, Alex, por estar aquí. Un placer. De eso estaremos conversando en este live. Fantástico. Pues, ¿por dónde quieres que comencemos, Marta? ¿Por dónde quieres? ¿Cuál sería la primera cuestión que quieres que abordemos? Pues, ¿cómo define usted la palabra crisis? Crisis viene del griego clásico. Una crisis es un momento de cambio o de inflexión, un cambio fuerte y normalmente inesperado, un cambio crítico. La palabra crisis viene del verbo griego krinein, que quiere decir distinguir, escoger, separar o cribar. Por lo tanto, una crisis te obliga a elegir. Una crisis te obliga a cribar. Fíjate que y me gusta la definición etimológica al principio para luego responder bien a tu pregunta, porque creo que es importante el lenguaje. Fíjate que además la crisis puede llevar a una situación crítica, pero la palabra crítica tiene otra acepción, otro significado. El pensamiento crítico, ser críticos, nos lleva a desarrollar ¿qué? El criterio. ¿El criterio para qué? Para cribar bien, para elegir bien. Por lo tanto, una crisis es un momento en el que normalmente tenemos que dejar de tener algo para poder ser de otra manera. Y en ese otro ser emergerá otro tener. Una crisis comparte el prefijo con crisálida, con crisol. Es decir, hay una transformación en ciernes, hay una alquimia, pero ese proceso implica literalmente mudar la piel, ser humildes, quitar, ser humus, ser humanos, quitar lo que sobra para que puedan hacer algo nuevo. No es lo mismo una crisis que una catástrofe. Una catástrofe no admite reversibilidad, o la reversibilidad es muy difícil. Por ejemplo, una catástrofe es una guerra. Lo que estamos viviendo ahora no es una guerra. Yo he oído economistas que hablan de economía de guerra, no es verdad. En una guerra se bombardean las infraestructuras, las carreteras quedan averiadas, los edificios se caen, los aeropuertos se inutilizan, los puertos se inutilizan, las telecomunicaciones no van, la gente joven muere en el frente, los hombres mueren en el frente. Esto no es una guerra. Esto es un momento en el que surgen desafíos importantes a la vez que enormes oportunidades para aquellas y aquellos que tengan pensamiento autocrítico. Porque lo que está pasando ahora es que el mundo nos está pidiendo muchas cosas que tendremos que saber decodificar, pero mi hipótesis es que detrás de todo este movimiento va a emerger un enorme renacimiento. Un enorme renacimiento movido por la tecnología, donde la tecnología va a ser clave, la capacidad de digitalizarse, la capacidad de adquirir nuevas competencias y donde lo humano va a ser más clave que nunca. Porque es a partir de las actitudes, de los valores y de los comportamientos que tenemos que podemos transformarnos y que podemos hacer de lo que está pasando un campo de creación de nuevos negocios, de nueva riqueza, de nueva manera de hacer las formas. Entonces, una crisis es un punto de inflexión que muchas veces se convierte en una oportunidad. Pero la oportunidad depende de ser oportuno. Si uno no es oportuno, si uno no se da cuenta del... ¿Y oportuno qué es? Observar y ser muy conscientes de lo que está pasando en este espacio y en este tiempo. Frente a ello,
hay dos opciones. Tomar la posición de la víctima o tomar la posición del creador y creadora. La posición de la víctima es aquella persona que dice, yo quiero vivir en una certidumbre inconsciente. Es decir, quiero que me lo garanticen todo. Certidumbre inconsciente. No me hagas pensar, dame garantías. Papel del creador y creadora, a diferencia de la víctima que espera vivir en una certidumbre inconsciente, las personas que crean, que innovan, viven en una incertidumbre consciente. Incertidumbre consciente. Solo te muevo un prefijo. Certidumbre inconsciente, La víctima. conciencia. Incertidumbre consciente. Yo no sé lo que va a pasar, pero soy consciente para responder, reaccionar, ofrecer, trabajar, alquimizar, crear, empujar a mi gente y desarrollar al máximo mis actitudes positivas, ejemplarizantes, inspiradoras, desarrollar al máximo mi pensamiento crítico, desarrollar al máximo mi voluntad de entrega, desarrollar al máximo la creación de circunstancias para la buena suerte colectiva, para que mi entorno pueda florecer. Y para que pueda florecer, lo primero es que la gente eleve el ánimo, que sepa que no está sola, que sienta que no está sola. Mucha gente en estas condiciones se siente profundamente sola. Y piensan que lo que sienten ellos, dicen, bueno, yo sé que otro lo está sintiendo, pero no lo acaban de integrar, de que hay una enorme incertidumbre colectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Formar parte de la solución y no del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tejer redes de cooperación, como hace CAPEX. CAPEX lo hace muy bien a través de la visión de Miguel, que es amigo mío. Es decir, necesitamos personas con este talante y con este talento, con esta capacidad de mirar el mundo y no decir, ¿qué me puede ofrecer el mundo?, sino ¿qué puedo ofrecer yo al mundo? Hay mucha gente que se pasa la vida pensando ¿qué sentido tiene la vida? No, ¿cómo contribuyes tú a dar sentido a la vida de los demás? Y en consecuencia a la propia vida. Y eso es lo que una crisis puede catalizar. Eso es lo que una crisis puede generar. Un crisol, una alquimia, una transformación. La emergencia de una conciencia crística. Y no lo digo desde el dogma. Lo digo desde la voluntad de servir, la voluntad de amar, la voluntad de excelencia, la voluntad de comprender. Y la acción que se desprende de todo eso. La acción que se desprende de todo eso. Muy bien, gracias, Alex. Yo estoy segura que aquí en nuestra audiencia, muchos de ellos participaron en la conferencia La Buena Crisis y deben estar yendo a las anotaciones que realizaron. Entonces, ¿qué palabras tienes para refrescar a aquellos que estuvieron y los que no pudieron participar? Algunas palabras para convertir esta crisis en la buena crisis. Mira, son muchas las ideas que me vienen a la cabeza. Yo pienso que al límite la decisión que uno tiene que tomar en la vida es si quiere ser causa o efecto. Si quiere, hay dos maneras. En mi libro La Buena Suerte hay dos personajes, el caballero Sid y el caballero No, que representan dos arquetipos. Sid es la afirmación. Seed en inglés es semilla, aunque en castellano lo escribo S-I-D. Seed es la afirmación. Not es la negación, no. El nudo en inglés, not. Y simbolizan dos maneras muy distintas de entenderse a uno mismo, al otro y a la vida, lo que yo le llamo la posición existencial. Seed tiene una posición existencial, Not tiene otra. Los dos tienen el mismo desafío, encontrar un trébol de 4 hojas en un reino inmenso. Not lo quiere para sí mismo, Sid lo quiere para ofrecerlo a los demás. Y fíjate lo que sucede, y ahí quería ir a parar. Los dos reciben exactamente la misma información cuando se adentran en su aventura por el bosque. Los personajes fantásticos con los que se encuentran, la secuoya, la reina de bosque, la dama del lago, el príncipe de la tierra, el gnomo, todos les dicen a los dos por separado, nunca ha nacido un trébol de 4 hojas mágico en este bosque. El caballero no se siente engañado y dice, a mí me han mandado a una aventura imposible. Merlín me ha dicho que nacerá un trébol
y me ha mandado lejos porque el trébol nacerá en el castillo, en el jardín del castillo, y él se lo quedará y todavía será más poderoso como mago. Nos ha engañado a todos. Y entonces quiere matar a Merlín porque se siente engañado. Mientras que, y ahí quería ir a parar, el caballero Sid, a todos los personajes que les dicen nunca ha nacido un trébol en este bosque, les hace la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? 1, 2, por pequeño que sea. 3, para crear una circunstancia para que el trébol nazca. Responsabilidad y propósito. ¿Qué puedo hacer yo? Por pequeño que sea, humildad, pero a la vez compromiso, para que el trébol nazca. Y entonces cada personaje le dice la información parcial que tiene. Un trébol necesita agua, un trébol necesita que la luz entre y luego este bosque está lleno de ramas secas, tendrás que cortar. Un trébol necesita un suelo limpio de piedras. ¿Y qué hace el caballero? Desenvaina su espada, su instrumento de poder, y se pone a trabajar como un labrador. No le importa ensuciarse la capa. No le importa ensuciarse las manos. Él quiere crear un trébol, ¿para qué? Para sí no, para toda su gente. Y desde ese trabajo cultiva una pequeña parcela. Esa pequeña parcela es una metáfora de nuestra vida, en la cual tenemos que crear circunstancias para la buena suerte compartida. Mira, te voy a decir algo, Marta. Estos días estoy recibiendo cientos de peticiones de personas que quieren encontrar una manera de gestionar mucho mejor esta oportunidad. Y al final a todas les digo lo mismo. Tú puedes decidir ser causa o ser efecto, ser creador o ser víctima. ¿Qué decides? Y sobre todo, la lección es múltiple. Dicen que algunas veces se gana y otras se pierde. No, algunas veces se gana y otras se aprende. ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo puedes elegir tu mejor actitud en este instante? ¿Cómo puedes, a partir de lo que tienes, dar tu mejor versión al otro? ¿Cómo puedes trabajar 5 dimensiones básicas de tu activo humano que son actitud, emoción, conocimiento, mente, habilidad, acción, compromiso, espíritu y ética, búsqueda de la bondad y del bien común, actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética, para crear un talento y un talante que te permitan crear una cultura singular, que te permita sobrevivir no solo al COVID-19 y a su confinamiento, a todo lo que va a ir sucediendo en la vida. A mí me gusta decir que incertidumbre es el nombre que utiliza la sorpresa para darnos miedo. Wow. Y que por lo tanto hay personas que viven con una angustia a la incertidumbre. Angustia viene de angosto, de estrecho, ya lo dice la palabra. Bueno, cambia la incertidumbre por sorpresa. Y en consecuencia, ¿qué te está sorprendiendo y cómo tú puedes sorprender esa sorpresa? Cambia la narración que te haces en tu mente. Ahora mismo he desarrollado por primera vez un programa digital que estoy abriendo, que se llama Creadores de Buena Suerte. Para aquellas personas que quieran integralmente desarrollar un conjunto de actitudes, valores, comportamientos, gestión de relaciones, donde puedan empoderarse. Porque mira, lo importante no es la tecnología, lo importante no es... O sea, marketing puedes aprender, digitalización puedes aprender, informática puedes aprender, logística puedes aprender. Lo importante es los activos humanos que impulsan esas herramientas. Tanto en la voluntad de aprender, como en la voluntad de compartir el conocimiento, como en la voluntad de 3 cosas. Comprenderte mejor a ti y al otro, cuidar mejor a ti y al otro, e inspirar mejor a ti y al otro. Comprender, cuidar e inspirar. Comprender, cuidar, inspirar. Si eres capaz de trabajar esos 3 ejes, no te preocupes, no te faltará trabajo, no te preocupes, potenciarás tus relaciones. Pero tienes que tener la variable fundamental de toda transformación humana es el coraje. Lo que cambia el nivel de consciencia de una persona es el valor del coraje. Porque fíjate, el coraje no es la ausencia de miedo. Es, teniendo miedo, soy consciente de que hay algo por lo cual vale la pena que me arriesgue. Cuando una persona entra en coraje,
Entonces, todos sus valores empiezan a cambiar. Quien tiene coraje normalmente tiene un propósito. Quien tiene un propósito normalmente es responsable. Quien es responsable normalmente busca generar relaciones de confianza. Quien genera relaciones de confianza normalmente crea relaciones de compromiso. Te voy a contar uno de mis cuentos favoritos, os lo voy a contar. Sí, por favor. Me lo contaba mi abuela Carmen, a la cual adoraba, la madre de mi madre, que también se llama Carmen. Dice que en cierta ocasión un herrero, cuya función era herrar bien a los caballos y simplemente tenía que clavar los clavos en la herradura, desprolijo, desatendido, despistado, erró mal una de las patas del caballo. No estuvo atento, no cuidó el detalle, no fue perfeccionista. Pero en especial hubo un clavo que lo clavó muy mal, que quedó muy torcido y muy débil. A la que ese caballo empezó a galopar y le tocaba el clavo de la herradura se cayó. Al caer el clavo de la herradura, se cayó la herradura. Por un clavo mal clavado, el resto de clavos fueron venciendo y cayó la herradura. Al caer la herradura y el caballo seguir al galope, la pezuña se fue erosionando. Y entre unas rocas y un barro, al estar mal herrado, el caballo se fracturó una pata. Al fracturarse una pata, cayó el caballo, pero es que encima del caballo iba un general, al frente de un ejército que defendía a su tierra de la invasión de un enemigo violento, agresivo, hostigador. El general cayó, murió el general, perdieron la batalla, se perdió la guerra y el invasor entró, saqueó y violó a la nación. Por un clavo mal clavado, por un clavo mal clavado, se perdió una batalla. Lo fundamental es el cuidado del detalle. Uno tiene que dedicarse a hacer muy bien lo que tiene que hacer. Uno tiene que ser creador de circunstancias para la buena suerte compartida. Y eso implica la voluntad de excelencia en cada instante, o como diría el doctor Viktor Frankl, tu última libertad es elegir tu mejor actitud ante cualquier circunstancia. Ahora. Gracias por tu paciencia, Alex. ¿Me puedes No, explicar? gracias a la paciencia de las amigas y los amigos que nos están siguiendo y que además son cosas de la tecnología. Aparentemente, a mí me escuchaban aparentemente todos y todas, pero yo no te podía escuchar a ti, con lo cual no podíamos tener la conversación. Gracias de nuevo a todas y a todos por seguirnos y por recuperar el contacto. Gracias. Entonces, lo último que nos decías, Alex. Es el cuidado, es cuidar el detalle. Te regalaba el cuento de, igual que hay cadenas de valores, en la vida hay un impacto sistémico. En la vida hay un impacto sistémico en todo lo que hacemos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Yo solo, por poner otro ejemplo, le llamo el secreto del camarero. Tú puedes ir a tomarte un café y salir de esa experiencia peor o mejor. Me explico. Tú cuando vas a pedir algo, te pueden tratar mal y con desprecio. Un café. Un simple café. Y entonces no volverás allí. Porque la persona te ha desatendido, ha sido desagradable y si además te sirve un café malo, no vuelves. No solo no vuelves, sales de allí haciendo una prescripción negativa del establecimiento. Incluso lo puedes viralizar en una red social. Sí. No vengan aquí. Esa persona puede perder todo. Puedes salir igual que has llegado, puedes salir en una experiencia neutra. O si te encuentras con una persona amable, profesional, que te conoce bien, que conoce tus gustos, que está por ti, que te atiende bien, que te da el periódico que te gusta leer, por ejemplo, saldrás de ahí y hablarás de ese lugar a todo el mundo. Pero no solo eso. A lo mejor tú algún día necesitas contratar a alguien y piensas en esa persona que te ha atendido en ese restaurante o en ese bar, para decir, esa persona tiene una actitud formidable, la necesito, y puede pegar un salto esa persona profesionalmente. Muchas veces no somos conscientes que cualquier interacción que tenemos es una oportunidad extraordinaria de generar valor y de aportar riqueza. Pero no solo al otro, lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas. En ese sentido, ninguna interacción es menor, ningún gesto es menor. En la vida todo tiene un impacto sistémico y de lo que se trata es de sembrar.
de sembrar continuamente. Me llama la atención el continuamente y ¿Sí? mantenerlo y la conciencia. Alex, también me gustaría que nos explicaras la diferencia entre cambiar y transformarse. Ujú. Entre estas. Bueno, todo cambio implica un esfuerzo. Y normalmente el cambio es algo que viene de fuera hacia adentro. Normalmente tu pareja te puede decir, tienes que cambiar, tienes que adelgazarte, tienes que dejar de fumar, tienes que hacer más deporte. Tu equipo te puede decir, si eres el jefe, mira de ser más amable a la hora de decir las cosas, eres muy seco, eres poco... La gente te tiene miedo. El mundo te puede decir, oye, tienes que mejorar en estas competencias, tienes que desarrollar estas capacidades en este entorno que se está abriendo. Es decir, el cambio es algo que viene desde fuera. El mensajero puede ser una persona, puede ser un proceso vital, puede ser un médico, pueden ser tus hijos, puede ser un amigo, puede ser un cliente, puede ser el entorno. Todo cambio implica dos fuerzas que se enfrentan. La necesidad adaptativa de cambiar frente a la resistencia adaptativa de cambiar. Si a una persona le gusta fumar y el médico le dice, cambio, deja de fumar, la necesidad adaptativa es reducir la inhalación de humo de tabaco, pero la resistencia es el placer que le da fumar. Entonces, cuando a alguien le tienes que decir que tiene que cambiar porque no se da cuenta, porque normalmente uno puede ver que tiene que cambiar si no se encuentra bien de salud porque tiene malos hábitos, o si la empresa no le funciona, ponte a investigar por qué no te funciona, analiza qué estás haciendo mal, no tengas miedo a preguntar y a mirar. Muchas personas huyen de la realidad. Entonces el cambio genera miedo, expectativa de pérdida, inercia, sufrimiento. Eso es el cambio. Necesidad menos resistencia. Y por eso es agotador. La gente dice, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. No, porque cuando tú dices, decido cambiar, cambia todo. Yo pongo un ejemplo siempre, porque es muy visual, de un amigo mío que el médico le decía, deja de fumar, te vas a morir porque estás fatal, te fumas 2 paquetes al día. Y él decía, yo no quiero dejar de fumar. Y al poco tiempo del diagnóstico del médico, del último diagnóstico, donde le dijo, el año que viene tendrás un cáncer, seguro. Fue su hija a su casa un día y le dijo, papá, mamá, estoy embarazada, vais a ser abuelos. Y este hombre, a la mañana siguiente, tiró todo el tabaco y toda la mecha a la papelera. Ya no había cambiado, se había transformado. ¿Por qué? ¿Qué es la transformación? La transformación es cambio más sentido. Tú te transformas cuando le ves un sentido al cambio. Cuando tienes un porqué que te toca profundamente el corazón. La transformación, en realidad, nace del amor. Del amor a alguien o del amor a algo. En este caso de este amigo mío, su transformación vino porque quería ver a su nieta o a su nieto. Y eso venció por mucho el placer que le daba fumar. Había un placer mayor por el cual merecía la pena vivir. El hijo de su hija, o la hija de su hija, finalmente fue una niña. Entonces, por eso es tan importante introducir la reflexión sobre el sentido. El sentido de la vida. Y el sentido de la vida no te lo va a decir nadie, no te lo va a decir tu mamá, ni tu papá, ni tu mujer, ni tu marido, ni tu mejor amigo, ni tu terapeuta, ni tu coach, ni tu mentor, ni tu jefe. Nadie. Lo tienes que encontrar tú. Ah, pero no sé cómo encontrarlo. Observa aquello que hace que para ti la vida merezca la pena ser vivida. Ah, pero es que no sé qué merece la pena. Observa aquello que te indigna. Observa aquello que te ha dolido. Transforma tu sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. Ahí encontrarás un sentido. Si te indigna la suciedad del planeta, el sentido de tu vida puede ser crear una organización, una causa, un proyecto para limpiar el planeta. Si te indigna la distribución de la riqueza que hay, el sentido de tu vida es hacer algo que tenga que ver con la mejora de la distribución de la riqueza. Si te indigna la miseria infantil, el sentido de tu vida será trabajar para que los niños tengan posibilidades de alfabetización, crecimiento, empoderamiento, para que el día de mañana puedan devenir quienes están llamados a devenir. Si en cambio ya lo tienes claro, porque tienes clara cuál es tu vocación, vocare, llamada del corazón, entrégate de cabeza a ello. Porque entonces no trabajarás. Todas las palabras en nuestra cultura que tienen que ver con el trabajo tienen que ver con la tortura.
Trabajo, tripalium, un instrumento de tortura, tres palos, en latín, tripalium. Trabajo, tripalium, instrumento de tortura para los esclavos. Negocio, negación del ocio, necotium. Empresa, estar preso. Wow, Alex. Cambia ese chip. Cuando tú amas lo que haces, no trabajas, creas. Por eso a mí, a las personas que me siguen, les llamo hola creadora, hola creador. Porque quiero transmitir la capacidad profunda que tiene el ser humano de crear, de transformar, de añadir valor. Porque los valores crean valor. Lo contrario del valor es la miseria. Mis eros, incapacidad de amar, mis eros. Y la miseria moral engendra miseria económica. Mira Venezuela. Mientras que la grandeza humana crea valor. Por lo tanto, es la psicología la que crea la economía. ¿Queremos una economía potente en República Dominicana? Creemos los mecanismos psicológicos para que la gente tenga grandeza humana, grandeza espiritual, grandeza emocional, grandeza intelectual, rigor intelectual, coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, entrega, cooperación, gratitud, civismo. La psicología crea la economía, el alma crea la materia, los valores crean valor. Lo que no se ve, crea lo que se ve. Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry. Si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito. Todo lo que he venido trabajando me muestra la evidencia en consultoría empresarial, en mentoría, en formación, que aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Porque en la medida en que una persona mira la realidad con nuevos ojos, tiene coraje desde donde se produce el salto de consciencia, asume la responsabilidad, asume los valores y sobre todo lo hace con una actitud positiva, proactiva, ejemplar, inspiradora para los demás, su vida comienza a cambiar. Somos creadores de nuestra realidad. Pero no estoy hablando de nada esotérico ni metafísico. Yo no creo en eso del principio de atracción. Si yo deseo mucho algo, vendrá. No es verdad. Yo creo en el principio de tracción. Tracción. Tira del carro. Y hazlo con la voluntad de servir a los demás. Y eso hará que se cree... Salvo que uno sea masoquista, que también los hay. La gente sana y la gente buena quiere estar con gente que le ilusione, que le entusiasme, que le apoye. El entusiasmo se contagia, la depresión y la mala baba también. Entonces, ¿qué estás atrayendo a tu vida? Porque lo que crees y lo que creas crea un entorno que se retroalimenta. En la medida en que tú cambies tus contenidos de pensamiento, emoción, valores y principios, cambiará tu realidad. La vida es un proceso de constante transformación. Tú no puedes parar el río. No fluye. Claro, el único pez que sigue la corriente es el que está muerto. El único. Todos los demás se mueven tangencialmente, incluso van contra la corriente. Es la pulsión de vida. Gracias, Alex. Yo veo los comentarios y todo el mundo está de verdad que comentando, está muy alineado con lo que estás diciendo, agradeciéndote. Y el comportamiento, Alex, has hablado mucho, nos has dado mucho material. Gracias. ¿Puedes abordar un poquito más lo que es el comportamiento, hábitos, para llegar a ese propósito, ese sentido, esa actitud? Quiero hablarte de un concepto fundamental que es la microhabilidad. Perdón, he visto una pregunta que decían, dos preguntas, Marta, dicen, ¿si se está grabando? Sí, se está grabando.
Y CAPEX lo pondrá y yo lo pondré también en mi canal YouTube, en los directos. Una persona preguntaba qué es la ley de tracción. La tracción es tirar un coche, tracciona. La tracción es la acción consciente, conducir conscientemente. Conducir conscientemente, definirse un objetivo y hacer que ese objetivo sea en carne. Y en el proceso ir aprendiendo para ir modificando la realidad. Tú me preguntabas sobre hábitos. Yo quiero hablarte de algo fundamental, que son microhabilidades. He observado que las personas que tienen un enorme reconocimiento profesional, que han conquistado la excelencia en el ámbito del arte, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la formación, en el ámbito del emprendimiento, en cualquier ámbito, llegan a esa excelencia porque suman un conjunto de microhabilidades. Mire, yo una vez le pregunté a un motorista de MotoGP amigo que había ganado la Copa del Mundo, le dije, ¿cuál es tu diferencia entre tú y el resto? Y él estábamos hablando y él me hizo esto. Digo, ¿perdón? Y me dijo, esto. Y me ponía con su puño y me hacía un pequeño gesto. Y yo le decía, cuéntame. Dice, en las curvas yo doy 1/4 de milímetro más de puño al gas. Y me inclino un poco más. Pero si eso lo hago en cada curva, gano centésimas de segundo que después de toda la competición me llevan al segundo de victoria. Eso es una microhabilidad. Pero para inclinarse ese poco más, te juegas el cuerpo. Tienes que entrenar mucho. Para tener el coraje de dar ese pequeño puño de más, tienes que entrenar mucho. ¿Qué es una microhabilidad? Saber escuchar. Saber escuchar, estar presente, atento, abierto. No me negarás que cuando estás con alguien con quien te sientes escuchado, se genera la intimidad. Y de ahí surge la confianza. Y de ahí surge el compromiso. Y de ahí surge la calidad en la relación. Saber escuchar, por ejemplo. Otra microhabilidad, saber disculparse a tiempo. Saber disculparse a tiempo. Otra microhabilidad, saber reconocer. Hay muchas organizaciones que tienen verdaderos problemas con la gestión del reconocimiento porque sienten que reconocer es minusvalorarse, perder. Y entonces la gente vive con miedo y no sabe si realmente pertenece. Otra microhabilidad es reconocer. Otra microhabilidad es aprender inmediatamente de los errores. A mí me gusta decir, aprendió tanto de sus errores que cuando tropezaba, en lugar de caer, volaba. Otra microhabilidad es ser humilde, saberte desprender de la vanidad ciega. La vanidad, el principal factor de fracaso es el éxito. El éxito. Claro, mucha gente no digiere bien el éxito y se muere, se ciega. Entran en la vanidad, la altanería, el narcisismo, no conectan con la realidad. Entonces, en la medida en que una persona es capaz de sumar muchas microhabilidades, es excelente. Por lo tanto, cultiva hábitos de inteligencia emocional, de lectura, de pensamiento crítico, de salud, de relación, que te lleven a ir creciendo en tu empatía, en tu dimensión metódica, en tu dimensión creativa, en tu dimensión perseverante, en tu dimensión promotora, en tu dimensión de liderazgo, en tu dimensión meditativa, para que todas tus inteligencias se desarrollen. Porque entonces te conviertes en un atractor de talento, en una atractora o atractor como empresa de clientes. Nosotros, salvo los que tengan inclinaciones masoquistas, tenemos la voluntad de estar con quien nos suma, no con quien nos resta. Sí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué puedes hacer aquí y ahora para empezar a sumar? Porque si no sumas, estás en la neutralidad o estás en la resta. Y hoy necesitamos, más que nunca, y ahora más que nunca, sumar entre todos.
Tenemos que crear una pandemia de valores que creen valor, porque los valores se contagian. Una pandemia de humildad, de generosidad, de alegría. Ahora resulta que nos damos cuenta que el personal sanitario tiene un valor infinito. Y los aplaudimos cada día. Pero ¿cómo no habíamos visto esto? ¿Cómo se han cargado el sistema sanitario en algunos países? Por el amor de Dios, a la gente que cuida a nuestros abuelos que se están muriendo. No esperemos a llegar a la quiebra para la toma de conciencia. Podemos cambiar por convicción, no por compulsión. A cierto momento de la vida tienes dos opciones, vivir con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Vive con los ojos abiertos. Porque si vives con los ojos cerrados, la catástrofe es inevitable. Elige muy bien con quién te relacionas. Elige muy bien a quién contratas. Elige muy bien a quién le das tu tiempo y tu dinero. Y favorece a los realmente aportadores y aportadoras de valor. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Sí. Alex, en CAPEX queremos eso. Estamos identificados y comprometidos con eso, porque entendemos que ese es nuestro rol. Ese es nuestro rol. Yo sé que aquí hay muchas personas que no están familiarizados con CAPEX. Nosotros realmente somos un centro, como dije al inicio, de capacitación. Y ahora, Alex, quiero que sepas que estamos transformándonos para poder llegar donde quiera que estén las personas, porque estamos comprometidos con ese crecimiento. Y de hecho, esta serie de live webinars buscan justamente eso, Alex. Y les invito a todos los que están aquí a seguirnos. Nosotros tenemos mucho contenido y estamos realmente reinventándonos para poder hacer lo que indicas, crear esa pandemia, esa sinergia. Necesitamos una pandemia de creadoras y creadores de buena suerte. Y la cuarta regla de la buena suerte dice: crear circunstancias para la buena suerte implica necesariamente buscar que otros ganen. Si todos no ganamos, no hay buena suerte. Sí. Un abrazo, un gran abrazo a todo el equipo de CAPEX, a todas las amigas y amigos, 400, casi 50 personas que han estado aquí. Daré un abrazo a todo el equipo. Os mando un abrazo, queridas y queridos. Gracias, nos recibimos. Y un abrazo muy especial a Miki, a Miguel, con quien tengo el placer de conversar de vez en cuando, pero a todos porque sois un equipo magnífico. Un abrazo, amigas y amigos que nos seguís en las redes, porque sin vosotros lo que hacemos no tendría sentido. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Alex. Bye bye.